Hoy vamos a hacer una integración de Docker Compose con Visual Studio para que cuando arranquemos nuestra API a través de Visual Studio se arranque el Docker Compose con el SQL Server y podamos mirar el health check si ese SQL Server funciona o no funciona. Si paramos nuestra aplicación y cerramos el Visual Studio, ese Docker Compose se cerrará. Nos quedamos en el Visual Studio Code arrancando el Docker Compose. Y antes de hacer el proyecto de Visual Studio, vamos a crear una base de datos que será la que vamos a hacer durante el curso. Entonces nos vamos al Visual Studio Code, botón derecho, New Query. Y aquí vamos a tirar la consulta para que nos cree una base de datos, create database, y le vamos a llamar course, punto y coma. Create database, course. Importante, cuando la cree, en la parte de la izquierda se creará, pero tendremos que refrescarlo. También veremos abajo si la consulta se ha ejecutado correctamente. Hacemos botón derecho, execute query. Y en principio se está ejecutando. Perdón. Y total execution time. Y vamos a hacer un refresh en la parte de la izquierda. Bien, perfecto. Ya tenemos nuestra base de datos course up and running. Muy bien, pues vamos a crear la API con compatibilidad con Docker Compose. Visual Studio. Abrimos el 2026. Bien, y vamos a crear un nuevo proyecto. Bien, de ASP.NET Core Web API. Next. Y aquí le vamos a llamar, vamos a cambiar la ruta para poderlo subir al Git. Seleccionar carpeta y aquí le vamos a llamar course. School. School. Lo dejamos así. Next. Vale. Dejamos las opciones por defecto. Mientras tanto, no vamos a habilitar Docker, porque por defecto esto nos habilitaría el Docker con la Dockerfile. Y la Dockerfile sería para crear nuestro proyecto en Docker, que ahora mismo no lo queremos. Lo que queremos es habilitar Docker Compose con el servicio de SQL Server. Y en principio, ahora no queremos dockerizar nuestra aplicación, ya que es un estándar que utilizan bastantes empresas que dockerizan solo los servicios externos y no las aplicaciones. Sobre todo en entorno de desarrollo o también puede ser en entorno de producción. Entonces dejamos las opciones por defecto y le damos a Create. Dejamos que se cree el proyecto. Y ahora lo que prepararemos será la cadena de conexión para conectarnos a la base de datos que acabamos de crear. Y veremos un poquito los diferentes parámetros que hay que poner
y, y las diferentes opciones con las cuales tenemos que trabajar. Vale, por defecto el fichero de configuración es el app settings. Lo abrimos, appsettings.json. Esta es una diferencia con ASP.NET de Net Framework, que tendríamos un fichero webconfig. Bien, y vamos a crear aquí una cadena de conexión. Dentro de connection strings agregaremos esta cadena de conexión que le vamos a pasar ahora. Control V. Perfecto. Guardamos. Y vemos un poquito la cadena de conexión. Sería dentro de app settings tenemos una colección que es connection strings en plural, ya que podemos configurar n cadenas de conexión. Cada cadena de conexión son pares clave valor. Primero la clave, que será el nombre de la conexión, aquí le he puesto default connection, y a la derecha el valor de la conexión. Server, localhost, también podría ser punto. Puerto 1433. Como es el por defecto lo podríamos quitar, pero yo lo voy a dejar para nivel didáctico, que todo el mundo se acuerde, porque, mire, es una pregunta que te pueden hacer en una entrevista, ¿eh? El puerto por defecto del SQL Server. Sobre todo también porque a nivel de seguridad sería uno de los puertos que tendrías que cubrir en este caso. Database, con la base de datos, User ID, usuario SEA y el password. Password, que es el password que hemos puesto en el Docker Compose, y el Trust Certificate True. Comentar que esto también lo podríamos encriptar en este caso, porque no queremos que nadie sepa la cadena de conexión y no queremos que nadie la toque. Y en todo caso solo la deberíamos de tocar nosotros. Entonces podríamos encriptarla. Ahora, mientras tanto, la dejaremos sin encriptar. Bien, guardamos y compilamos. Build. Dejamos que compile. Un poquito. Vale, perfecto. Ha compilado correctamente. Succeeded, one succeeded, zero failed, zero up to date and zero skipped. Bien, y aquí en solution, en la solución, tenemos una opción que es add. Ay, perdón, en el csprog. Derecho, add, en el fichero del proyecto. Y aquí tenemos dos opciones que son interesantes. Una es Container Support para hacer un support del contenedor. Solo nos crearía el Docker, el fichero Dockerfile del proyecto, pero yo no quiero el fichero Dockerfile del proyecto, no quiero dockerizar mi aplicación, sino que quiero los servicios externos. Entonces, lo haremos con Container Compose Support. Apuntarlo. Container Compose Support. Sí que es verdad que me hará una dockerización de mi aplicación con Docker Compose, pero yo quitaré lo relacionado con mi aplicación, solo dejaré el Docker Compose para SQL Server. Bien, seleccionamos. Esto como generar código, siempre que generéis código, mejor compilar y guardar todo. Bien. La Dockerfile, el container, el default y el container build context. Vale, todo por defecto. Lo haremos en Linux. ¿Ok? Y dejamos que genere. Tardará un poquito.
Ya nos ha generado el Docker Compose y el Launch Settings. Como veis, también nos ha generado aquí una Docker file que dockeriza mi aplicación, en este caso, que es lo que no quiero. Ahora no quiero dockerizar mi aplicación porque en el entorno que voy a subir no va a ir con Docker, pero sí el SQL Server. Entonces, lo que haré será este Docker Compose, le pondré el de SQL Server, que es el que hicimos, y esta Docker file y todo lo que me ha creado lo borraré. Entonces, tener en cuenta ahora todos los pasos que voy a hacer. Primero de todo, quitaré la Docker file, eliminar. Delete. Ok. Delete. Y en Dependencies, Packages, aquí Azure Containers Tool Targets, también lo borramos. Delete. En este caso, remove. Para eliminarlo. Y después también en el CSProg borraremos todo lo que ha generado. Vale, esto es el Docker Compose Project Path, lo eliminaremos. El Docker Default Target OS también. Y el User Secrets también, que nos lo ha generado. El Docker Compose para generar Docker. Entonces, estos tres al carré. Vale, eliminamos. Eliminar también lo que hay en el Docker Compose Override, que son las configuraciones del Docker, en este caso, del Docker, de la Docker file de la aplicación web. Todo esto fuera. Se quedaría vacío. Docker Override. Sería para servicios externos, ahora no vamos a utilizar. Y el Docker Compose, que como veis lo que hace es la Docker file del Docker, lo cambiaremos por nuestra aplicación, nuestro Docker Compose de SQL Server. Lo copiamos y lo pegamos. Control C. Y lo eliminamos. Guardamos. Perfecto. Hacemos un build de la solución. Botón derecho, Build Solution. Y cambiaremos el startup de la solución para que primero ejecute Docker Compose y después ejecute la API. Porque la idea será que ejecute el Docker Compose. Tenemos un health check que comprueba si el Docker Compose funciona o no funciona. Y que después ejecute la API y la API se arranque siempre y cuando el SQL Server se haya arrancado correctamente y se haya ejecutado en cuestión, ¿no? Bien, perfecto, ha funcionado. Entonces hacemos botón derecho y nos vamos a la opción Configure, botón derecho de la solución, Configure Startup Projects. Aquí tendremos dos, que esto es lo chulo, de esta parte. Y en cambio de decirle que ejecute School, le decimos que Multiple Startup Projects y ponemos arriba el Docker Compose y le decimos que Start y ponemos y seleccionamos Start. Primero el Docker Compose y después la School. Le damos a aplicar. Sí. Y aceptar. Bien, haremos un rebuild de la aplicación ya que hemos cambiado la Docker file y podría ser que nos diera algún error. Yo dejaré esta template dentro del Git por si queréis, siempre que empecéis un proyecto con Docker Compose, empezar desde aquí y así ya lo tenéis ya preconfigurado, porque es un poco rollo toda esta configuración.
y la dejaré ya en el Git para todo el mundo que la puedo utilizar. Aquí, en este caso, esta template atacará SQL Server, pero podría atacar cualquier cosa. Lo guay de esto es que siempre que arranques la API, se arrancará primero el Docker Compose. O sea, que esto te sirve ya para cualquier proyecto, te puede ir genial. Entonces, recomendación, Rebuild Solution. Mejor rebuild que lo que hace es eliminar y volver a crear, sobre todo por la Dockerfile que hemos eliminado, podríais tener errores de que busca la Dockerfile que estamos poniendo. Entonces mi recomendación sería hacer un rebuild. En este caso, sobre todo también si os dejáis algún paso de algún eliminado o alguna cosa, también. Vale, el rebuild ha funcionado bien, en este caso. Importante, aquí ya, cuando hagáis el rebuild y ya creéis este tipo de proyectos, el Docker Compose el Docker Desktop tiene que estar activo, porque aquí cuando compilas ya está haciendo la imagen. Esto lo vemos aquí, ¿veis? Aquí tengo la ballenita con Docker Desktop Running. En este caso, ¿veis? Y entonces, una vez compilado, lo ejecutaremos. Y si lo ejecutamos y todo va bien, el Docker Compose con el SQL Server tendría que estar activado. En este caso, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta. Tardará un poquito el primer rebuild, después ya son más rápidos. Perfecto. Se va haciendo. También comentar que yo ahora aquí en esta máquina tengo varias cosas instaladas. Aquí sí que os recomendaría tener entre 32 GB de RAM, que es lo que tiene mi máquina, o 64. ¿Sí? O sea, tirar con máquinas que tiren de RAM y de disco, en este caso. Vale, pues en principio el rebuild ha funcionado bien, pues le damos a Start y nos abrirá un programita de consola y en el output del Visual Studio veremos cómo arranca el Docker Compose. También lo veremos en el Docker Desktop. Pero bueno, poco a poco dejamos que se ejecute. El started ejecutándose. Aquí tenéis que tener un poquito de paciencia, sobre todo las primeras veces, ya que tiene que construir todo por debajo. Ya después de la primera vez, después es todo muy rápido, ¿eh? Vale, Build Started Project con el Docker Compose. Perfecto, ya está ejecutando el Docker por debajo. También comentar que aquí estoy utilizando Docker Desktop, pues si entorno productivo utilizar otro Docker, también me funcionaría. Podría configurar el entorno de Docker y ya está. Y me lo ejecutaría por detrás. Correcto, veis Container SQL Server Creating. Y aquí ya me está arrancando la API con la aplicación de consola por detrás. Starting Diagnostic Tools. Perfecto. Y ya está, ya tengo mi API up and running. En este caso, bien, me voy. Espera que cargue. Loading. Diagnóstico, correcto. Y aquí ya vemos también containers, esto está muy bien. Y ya mi SQL Server up and running en este caso. Y el Docker Desktop también con mi imagen. Aquí veis images y ya la tenemos up and running. Y aquí containers también up and running. Perfecto. Ha ido todo muy bien. Minimizamos, paramos. Aquí ya tendríamos la integración y ahora lo que vamos a agregarle, lo último que le vamos a agregar va a ser un health check visual. Que visualmente, a través de una URL de la API, pueda ver todas las dependencias que tiene mi API y si están up and running o no.
¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a agregar ciertos paquetes. Nos vamos a ir a la API y nos vamos a ir a Packages, botón derecho, Manage Nugget Packages. Y vamos a agregar cuatro librerías. ¿Vale? La primera será ASP.NET Core Health Checks UI. Browse. Vamos a hacer. Vale. Y la buscamos. Comentar que esta librería está en proceso de actualización porque está la versión 9. Cuando salga la 10 la actualizaré. También lo comentaré en vídeos. Porque tiene algún pequeño defecto. Funciona bien, pero no está securizada 100%. Entonces, en el momento que salga la 10 y ya salga estable y con todo correcto, la agregaremos también. La instalo. Aquí tiene la sublibrería. ¿Veis? Aquí tiene una vulnerabilidad que en el próximo paquete que pongan de la 10 ya estará, que está con el Kubernetes Client 15.01, que en la 17 ya la tienen arreglada, pero no es compatible con esta versión. Por eso lo podríamos cambiar, pero yo lo he probado y sigue petando. El dueño de esta la va a tener que actualizar. Supongo que en breve estará. Cuando esté actualizada os avisaré. Funciona bien, pero tiene esta pequeña vulnerabilidad aquí en el cliente. Vale. Vamos a coger health checks de SQL Server. Health checks de SQL Server lo podemos utilizar para cualquier health check de SQL Server, pero también podemos utilizar de Redis, de MongoDB, o sea, hay health checks de cualquier servidor de base de datos o servidores externos. En sí, el health check sería un proceso que nos indica si ese servicio está funcionando o no, que es fundamental cuando trabajas con APIs o también en arquitecturas de microservicios, Docker y Kubernetes. Servicios de Docker y Kubernetes normalmente también tienen health check, como hemos visto en el SQL Server. Eso sí, también es verdad que hay gente que utiliza Docker y no sabe esto del health check. ¿Sabes? Claro, si no me lo pones, pues no vas a poder trabajar. También versión 9, todo está en la versión 9, espero que esté en la versión 10 en breve. Lo aceptamos. Vale, perfecto. Agregamos también el UI Client y el UI Storage. UI Memory Storage. Ya que almacenaremos todos estos datos en la memoria. Veréis, queda muy guapo. Esto para cualquier prueba que hagáis de APIs os va a dar un punto positivo porque no todo el mundo sabe. Y todas las empresas lo valoran. Vale, lo instalamos. Perfecto. Y por último, el UI In-Memory Storage. Igual, todos vienen de ASP.NET. Vale, install. Accept. Vale. Guardamos. Cerramos los nuggets. Y nos vamos al program CS de la API. Vamos a agregar aquí una parte de código para poner los health check.
Después del add Open API, antes de hacer el build, vamos a construir los servicios. Bien, los servicios de health check del SQL Server, cogiendo la cadena de conexión que hemos puesto en el app settings, le ponemos un nombre, ponemos un timeout de 5 segundos y el estado, si es de fallo, lo mostraremos unhealthy. ¿Vale? Y después el add health checks UI, que será el padre de este health check, que mostrará el API SQL y que mirará el health, la URL del health de nuestra aplicación, en este caso. Evaluation time in seconds de 10 y set minimum seconds between failure notifications de 60. Esto siempre lo podéis modificar. Y por último, todos los datos del health check UI en el storage. Bien, guardamos. Y después de hacer el build y de hacer el map controllers, vamos a configurar los endpoints de nuestro health check. Control V. Perfecto, guardamos. Y do you want to resave this file as Unicode? Yes. Vale. Bien, aquí creamos, para que quede claro, cierro esto. Creamos después del map controllers, creamos el map health check, que mira el health, la URL de health, con las check options, que mira que esté healthy, que esté degraded y que no sea healthy, en este caso, y lo pone con el response writer. Y por último, las dos URIs, una el health UI y el otro el health UI API. ¿Vale? Bien, guardamos y vamos a ejecutar. Antes de ejecutarlo, sí comentar que este contenedor será un contenedor nuevo de SQL Server que el que hemos lanzado antes. Entonces, importante, aquí la base de datos CURS no está instalada, la tenemos que crear. Para ello, miramos que realmente el Docker sigue encendido. En principio sí, correcto. Entonces nos vamos al Visual Studio Code que teníamos. Como la conexión es la misma, hacemos un refresh aquí. Refresh. Y como veis, CURS no está. ¿Por qué? Porque hemos creado una conexión nueva. En este caso, hemos creado un contenedor nuevo. En ese contenedor no hay. ¿Dónde está el contenedor que hicimos antes a mano? En este caso, este lo arranca Visual Studio y crea un contenedor nuevo. Entonces no hay base de datos. Entonces tenemos que volver a ejecutar la query. Botón derecho, execute query. Dejamos que cree la base de datos en este contenedor, en el contenedor de Visual Studio. En principio ha funcionado correctamente. Refresco, refresh, correcto. Y ahora ya minimizo. Y ahora en principio sí que podría ejecutar ya mi aplicación. Ejecuto. Al ejecutar se os abrirá una consola con la API inicializada y os mostrará un HTTP GET con la URL del health. En mi caso es HTTPS localhost 7245 health. Si hacéis control y clic, os abrirá esta ventana y os abrirá esta URL con el health check en formato JSON, en este caso. Como veis aquí, en mi caso está healthy, o sea que está up and running y funcionando bien. Si abrís otro navegador y ponéis esta URL, mismo puerto,
en mi caso, HTTPS localhost 7245 barra health UI, que es el endpoint que hemos configurado en el program CS. Le damos a Enter y si Dios está con nosotros, ya tenemos nuestro super health check up and running. Show me the money. Y aquí las dependencias que están healthy. Como veis, muy interesante, también tenemos un pooling que se ejecuta con un intervalo de 10 segundos. O sea, cada 10 segundos mirará que las dependencias que tenemos, en este caso SQL Server, estén healthy, estén up and running. Aquí nuestra API y aquí la dependencia del SQL. Todo configurado. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.